Jóvenes, buenos días. Hoy es jueves 14 de enero y a continuación las actividades del día de hoy nos señalan que el día de hoy terminamos ya con nuestra práctica y que vamos a continuar de esta forma. Trabajaremos con el aprendizaje clave, la interpretación de algunas obras, corrientes o autores de la literatura latinoamericana mediante la consulta de fuentes literarias. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahora dice vamos a interpretar o vamos a decir cuáles fueron algunas de las características de aquellos tiempos sobre la literatura latinoamericana, qué era lo que querían plasmar los autores de esos tiempos. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, porque se supone que nosotros ya investigamos sobre el autor de un cuento que elegimos, ya leímos el cuento de ese autor y que este cuento es propio de ustedes, no es el ejemplo que teníamos en nuestro libro. Acuérdense que estos solamente son una guía para nosotros realizar la actividad, pero no indica que debemos de realizarlo tal cual están en nuestro libro, no tendría ningún caso, ¿verdad? Copiar y transcribir. Entonces, dice por ahí que llegó la parte final de esta práctica, es hora de realizar nuestro resumen o el análisis del cuento que leímos y es indispensable que para eso tengamos las tablas que ya hemos contestado anteriormente. Eh, de hecho, antes de salir de vacaciones de diciembre, tuvimos que enviar dos tablitas que son importantes y relevantes para la elaboración de nuestra práctica final. ¿Sí? Así es que dice indicaciones. Vamos a realizar un resumen o un análisis del cuento que hemos seleccionado, integrando los siguientes datos a nuestro texto. Lo primero, ¿cómo vamos a comenzar nuestro texto? Acuérdate que un análisis o un resumen inicia por una introducción. Vamos a comenzar hablando por cuál es la corriente literaria a la que pertenece nuestro cuento. Es decir, vamos a comenzar dando datos de la narrativa latinoamericana surge en los años de tal a tal, con la llegada de, ¿sí? Lo que obtuvimos ya como información es lo que vamos a incluir ahora en nuestro texto. Luego, supongamos que yo hablé de la corriente latinoamericana y terminó mi idea, vamos nosotros a terminar ese párrafo y vamos a comenzar otro nuevo párrafo hablando sobre algunos datos del autor del cuento que elegimos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del autor Augusto Monterroso de origen bla, del año tal al año tal, eh, se inspira en su obra y vamos a poner el nombre de la obra de él, en el que narra cómo la vida de aquellos tiempos estaba basada en, ¿qué le gusta? En sobresalir mediante ciertas actividades. Empezamos a platicar la temática del cuento que seleccionamos. Acuérdense que la tabla del 8 de diciembre, si no mal recuerdo, ustedes tuvieron que registrar cuál era el tema en el que se basaba el autor que ustedes eligieron, del cual eligieron el cuento. Pues vamos a mencionar algunos datos de este tipo y luego dice, vamos a realizar punto. Otro párrafo. Vamos a realizar una breve sinopsis de la historia. Sinopsis es un resumen de la historia mencionando el ambiente físico. Ambiente físico, quiero que entiendan algo. El ambiente físico se refiere al espacio o el lugar en donde ocurre los hechos o donde se describe la historia, ¿ok? Dice, vamos a mencionar el carácter o los rasgos psicológicos de los personajes, así como es la relación que tiene con otros personajes. Ahora, es importante que aquí mencionemos qué papel o qué función tiene cada uno de ellos en la historia. Función, ¿a qué se refiere la función narrativa? Bueno, el protagonista, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, pues la protagonista, ¿quién es? Mencionar algunas características de ella. Uh-huh. Y luego menciona, por ejemplo, los personajes ambientales, que nosotros podemos decir, un pequeño conejito observaba a lo lejos del bosque, cómo la tremenda de Caperucita se desvió de su camino. Ese conejito que se menciona es un personaje ambiental, porque a nosotros lector nos lo están diciendo para que recreemos pues en nuestra cabecita la historia de cómo Caperucita está pensando, se hizo por un camino, otro camino, otro camino, y el conejito está observando y al mismo tiempo dice, pero ¿por qué, Caperucita? ¿Por qué te vas por ahí, verdad?
que en el cuento, acuérdense que los animalitos o todos los personajes ahí, llevados por la fantasía, pueden realizar cualquier tipo de acción. O sea, ahí, en nuestro cuento, el conejito es capaz de pensar y analizar qué Caperucita está actuando mal. ¿Ok? Estos van a ser los personajes ambientales, los que son parte de la escenografía, pero no tienen una participación, no hay un diálogo entre ellos, pero nos sirve para recrearnos en nuestra mente una escena. ¿Ok? Luego dice por ahí, no olvides revisar tu redacción, corrige las ortografías, por favor. Estás enviando unos trabajos que tienen demasiadas faltas de ortografía, cuida tu escritura. Hay letra muy ilegible, ¿verdad? Hay letra que estás haciendo muy a la carrera. Date el tiempo de escribir correctamente, puesto que es tu trabajo final. Acuérdate que los productos finales son los que tienen un valor mayor. Sustituye las palabras que se repitan. Ojo, no busques que las palabras, o cuida mucho que las palabras no se repiten. Sustitúyelo por sinónimos, por sustantivos, por pronombres. Ajá. Incluso por adjetivos calificativos para evitar que se repitan las palabras dijo el Señor, dijo el Señor, dijo el Señor, que evites que este tipo de palabras sean muy repetidas. Ahora dice que utilices los conectores o los nexos para introducir las ideas, que serían aquellos que nos ayudarían al inicio de cada uno de los párrafos para distinguir cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el final o la conclusión de nuestro resumen. ¿Okay? Eso es todo lo que vamos a elaborar y es parte de nuestro proyecto final y entonces debes de cuidar muy bien tu redacción, debes de cuidar que esté presentable. Recuerda que aunque es un borrador, tiene un valor importante y que de ser posible, trata de que tu libreta no haya rayoneríos, que no utilices, por ejemplo, letra fea, ¿verdad? Que trates de que sea cuidadoso y presentable tu trabajo, pues muchas veces esa es la única oportunidad que tenemos para enviar nuestra fotografía y pues el maestro pueda revisarnos y si es ilegible, pues no nos es posible dar un valor a tu proyecto, ¿verdad? Entonces, pues nos vemos por la tarde, vamos a ver un ejemplo, pero tú también puedes revisarlo en tu libro, ¿ok? Entonces nos vemos por la tarde. Échale muchas ganas y que descanses.